Y esta es la última. Leonidas Issa denuncia a grupos económicos por evasión fiscal y fuga de capitales. El líder indígena Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, lanzó una contundente denuncia contra grupos económicos. Y adivinen quién está metido en ese grupo. Novis, grupos Novis, los Novis y los Novoa. Vamos a mirar y venimos con el detalle de la información. Está claro para todos los ecuatorianos. En este momento necesitamos la vigencia del dólar. El dólar es una moneda que está reconocida en el Ecuador y en consecuencia si hay algún cambio, alguna decisión, pues tendrá que ser una decisión pero tomada con todos los ecuatorianos. En este momento no se puede politizar un tema tan delicado. Y en ese sentido nosotros al menos en nuestro plan de gobierno que habíamos propuesto, primero debemos garantizar la vigencia del dólar, que no quede duda en nadie. Pero yo pregunto a los ecuatorianos, ¿quiénes están sacando los dólares para que caiga la dolarización? ¿Quiénes están sacando? Imagínense, han sacado 35.000 millones de dólares, ganando en el Ecuador, según los datos oficiales del mismo Estado. Y ahora resulta que incluso están reduciendo el impuesto a la salida de divisas. Entonces, los grupos económicos que no pagan impuestos en el Ecuador, ganan en el Ecuador y sacan a guardar dólares fuera del Ecuador. Y no quieren que caiga dolarización. Oiga, dejen de ser también pues tan irresponsables. En consecuencia, yo les puedo ratificar que no quede ninguna interpretación. En este momento el ecuatoriano, el Ecuador, necesita tranquilidad. Por lo tanto, el dólar tiene que mantenerse. No puede haber interpretaciones. Según él, están detrás de la fuga masiva de dólares del Ecuador y ellos son los que dicen que están protegiendo la desdolarización cuando ellos son los que la están impulsando. Eso fue lo que afirmó durante una intervención. En su discurso público, Issa afirmó que quienes sacan divisas del país son precisamente aquellos que evaden impuestos, acumulan riqueza en el Ecuador y luego transfieren sus ganancias al exterior para protegerlas. ¿Quiénes están sacando los dólares para que caiga la dolarización? Imagínense, han sacado 35.000 millones de dólares, cuestionó el dirigente, señalando directamente a las élites y empresarios como responsables de poner en riesgo la estabilidad económica del país. ¿Y quiénes son esos empresarios? Los Novis, los Lasis y en fin. En su intervención, Issa destacó la necesidad de mantener la vigencia del dólar en el Ecuador, pero advirtió que esta tarea no puede realizarse sin abordar las desigualdades estructurales ni ignorar las prácticas irresponsables de ciertos sectores económicos. Dejen de ser irresponsables, enfatizó, al tiempo que llamó a los ecuatorianos a reflexionar sobre quiénes realmente benefician o perjudican al país con sus acciones. Según el líder indígena, mientras los trabajadores y pequeños comerciantes cumplen con sus obligaciones tributarias, los grandes conglomerados económicos operan en la informalidad fiscal y trasladan sus fortunas fuera del país, debilitando la economía nacional y generando incertidumbre en la población. La declaración de Issa ha generado un amplio debate en el ámbito político y económico del país. Mientras algunos sectores aplauden su valentía al confrontar públicamente a las élites económicas, otros critican su postura, argumentando que carece de pruebas concretas para respaldar sus acusaciones. Sin embargo, lo cierto es que sus palabras han tocado una fibra sensible en una sociedad que lleva años enfrentando crisis económicas, inflación y desigualdad. Este pronunciamiento también refuerza la posición de la CONAIE como una voz crítica frente a políticas económicas que, según ellos, favorecen a los más poderosos en detrimento de las mayorías. Está claro para todos los ecuatorianos. En este momento necesitamos la vigencia del dólar. El dólar es una moneda que está reconocida en el Ecuador y en consecuencia si hay algún cambio, alguna decisión, pues tendrá que ser una decisión pero tomada con todos los ecuatorianos. En este momento no se puede politizar un tema tan delicado. Y en ese sentido nosotros al menos en nuestro plan de gobierno que habíamos propuesto, primero debemos garantizar la vigencia del dólar, que no quede duda en nadie. Pero yo pregunto a los ecuatorianos, ¿quiénes están sacando los dólares para que caiga la dolarización?
¿Quiénes están sacando? Imagínense, han sacado 35.000 millones de dólares, ganando en el Ecuador, según los datos oficiales del mismo Estado. Y ahora resulta que incluso están reduciendo el impuesto a la salida de divisas. Entonces, los grupos económicos que no pagan impuestos en el Ecuador, ganan en el Ecuador y sacan a guardar dólares fuera del Ecuador. Y no quieren que caiga dolarización. Oiga, dejen de ser también pues tan irresponsables. En consecuencia, yo les puedo ratificar que no quede ninguna interpretación. En este momento el ecuatoriano, el Ecuador, necesita tranquilidad. Es terrible, ecuatorianos, eso que vivimos. Es una cosa terrible. En su intervención, Isa destacó la necesidad de mantener la vigencia del dólar en el Ecuador, pero advirtió que esta tarea no puede realizarse sin abordar las desigualdades estructurales ni ignorar las prácticas irresponsables de ciertos sectores económicos. Dejen de ser irresponsables, enfatizó, al tiempo que llamó a los ecuatorianos a reflexionar sobre quienes realmente benefician o perjudican al país con sus acciones. Según el líder indígena, mientras los trabajadores y pequeños comerciantes cumplen con sus obligaciones tributarias, los grandes conglomerados económicos operan en la informalidad fiscal y trasladan sus fortunas fuera del país, debilitando la economía nacional y generando incertidumbre en la población. La declaración de Isa ha generado un amplio debate en el ámbito político y económico del país. Mientras algunos sectores aplauden su valentía al confrontar públicamente a las élites económicas, otros critican su postura, argumentando que carecen de pruebas concretas para respaldar sus acusaciones. Sin embargo, lo cierto es que sus palabras han tocado una fibra sensible en una sociedad que lleva años enfrentando crisis económicas, inflación y desigualdad. Este pronunciamiento también refuerza la posición de la CONAIE como una voz crítica frente a políticas económicas que, según ellos, favorecen a los más poderosos en detrimento de las mayorías. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, la denuncia de Leonidas Isa pone en evidencia una problemática que trasciende el ámbito económico. La lucha entre justicia social y privilegios corporativos, al señalar a los grupos económicos como responsables de la fuga de capitales y la evasión fiscal. Isa no solo cuestiona su ética empresarial, sino que también llama a la ciudadanía a exigir transparencia y equidad en el manejo de los recursos nacionales. En un contexto donde la dolarización sigue siendo un tema central en el debate político, resulta fundamental buscar soluciones que garanticen la estabilidad económica sin sacrificar los derechos de los más vulnerables. La pregunta que queda en el aire es si estas declaraciones lograrán impulsar cambios reales o se quedarán en meras críticas retóricas. Vamos a ver qué pasa con Isa. Yo lo que sí creo es que Leonidas está concentrado en que sus propuestas se hagan realidad. Y el camino para que esas propuestas se hagan realidad se llama Luisa González. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.